Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que es la síntesis de proteínas, ¿sí? Recordemos que el ADN contiene la información para fabricar proteínas y el ARN, en realidad los tres tipos de ARN, el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia, van a ser los que con la información del ADN vayan a construir las proteínas, que son estas moléculas que cumplen un montón de funciones diferentes y muy importantes dentro del organismo, ¿sí? Entonces, vamos a partir porque siempre en los ejercicios nos va a aparecer esto. No todo el dibujito, ¿sí? Pero sí nos van a aparecer estas letras, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que estas son las bases nitrogenadas de la cadena de ADN, de una de las cadenas de ADN, ¿no? La otra cadena no aparece acá, por lo menos no en el ejercicio, ¿sí? Y que cuando yo tengo C, estoy hablando de la base nitrogenada llamada citosina. Cuando tengo una G, estoy hablando de la base nitrogenada llamada guanina. Cuando tengo una A, hablo de la adenina. Y cuando tengo una T, hablo de la timina, ¿sí? Entonces, el primer paso, tenemos que recordar que todo esto está ocurriendo dentro del núcleo de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ADN se encuentra siempre dentro del núcleo. La fabricación de la proteína no va a ser dentro del núcleo, va a ser fuera del núcleo, o sea, dentro de la célula, pero no adentro del núcleo, en el citoplasma de la célula. Entonces, el ADN no puede salir del núcleo, lo que va a hacer es esta porción de ADN que contiene la información para fabricar una proteína, se va a copiar en un ARN mensajero, ¿sí? El ARN sí va a poder salir del núcleo, ¿sí? Para fabricar afuera la proteína. Entonces, el primer paso de todo ejercicio es armar acá abajo el ARN mensajero, ¿sí? Y para eso tengo que tener en cuenta la complementariedad de las bases nitrogenadas, ¿sí? Las bases nitrogenadas se complementan, no cualquiera se complementa con cualquiera. Citosina y guanina son complementarias entre sí. Quiere decir que acá, donde yo tenga una citosina, en el ARN mensajero voy a poner la base complementaria a la citosina, que es la guanina, ¿sí? Entonces acá voy a poner la guanina. Acá se repite la citosina, entonces vuelvo a poner una guanina. En el caso de que yo tenga una guanina, voy a poner la complementaria a la guanina, que es la citosina, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Hay que recordar que nosotros vimos que el ADN y el ARN, si bien son similares en algunos aspectos, son diferentes en otros, ¿sí? Y que, por ejemplo, el ARN está formado por una sola cadena y que comparte 3 de sus bases nitrogenadas con el ADN, citosina, guanina y adenina, ¿sí? Pero la timina en el ARN no existe. La timina es reemplazada por el uracilo, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que cuando yo acá tenga una adenina, no voy a poder poner la timina abajo porque yo estoy armando un ARN mensajero. Entonces, en vez de poner timina, voy a tener que reemplazar la base por el uracilo, ¿sí? Acá tengo adenina, debería poner timina, pero no puedo porque estoy armando un ARN mensajero, entonces pongo la U de uracilo, que es el que reemplaza la timina, ¿sí? Ahora tengo timina. La base complementaria de la timina es la adenina. La adenina sí que existe en el ARN mensajero, así que la puedo poner tranquilamente. Otra vez tengo timina, voy a poner abajo adenina. Adenina, recordemos, no ponemos timina, sino que lo reemplazamos por el uracilo. Citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, uracilo, adenina, uracilo. Y así continuamos hasta terminar, ¿sí? En este caso van 2 citosinas, una guanina. Acá tenemos un montón de adeninas seguidas, así que por cada adenina voy a poner abajo un uracilo. Citosina, guanina, timina, adenina, adenina, guanina, guanina, adenina, uracilo, timina, adenina y guanina, citosina. Muy bien,
Ahí terminé de armar mi ARN mensajero con las bases nitrogenadas complementarias, siempre recordando que citosina y guanina son complementarias y adenina sería complementaria con timina, pero tengo que reemplazar la timina por el uracilo. Bien, una vez que terminó este proceso, tenemos que saber que el ARN mensajero sale del núcleo. ¿Sí? Y entonces acá va a entrar otro ARN que va a empezar a leer la cadena de ARN mensajero. ¿Sí? ¿Cuál es este ARN que viene acá y entra a leer el ARN mensajero? Es el ARN ribosómico. ¿Sí? Se engancha, es como una bolita que se engancha y se va a ir moviendo a lo largo del ARN mensajero y lo va a ir leyendo. ¿Sí? Entonces, lo que va a ir haciendo es siempre ir leyendo de 3 en 3 las letras. Va a leer las primeras 3, después se va a correr un lugar, va a leer las otras 3, se va a correr un lugar, va a leer las otras 3 y así. Y a medida que vaya leyendo se va a ir formando la proteína, ¿sí? Para hacer este paso es necesario que sí o sí ustedes tengan a mano el código genético, ¿sí? Yo se los dejé en Classroom, así que traten de tenerlo copiado en el celular en algún lado porque esto lo van a usar sí o sí. Lo vamos a dejar por acá, ahora le vamos a dar uso. Bueno, entonces, dijimos que se empieza a formar la proteína, pero tenemos que tener en cuenta que la proteína va a empezar siempre con una metionina, ¿sí? Y si venimos acá al código genético, vamos a ver que la metionina aparece con color, justamente porque es el inicio de todas las proteínas. Y la metionina codifica con estas tres bases nitrogenadas, adenina, uracilo, guanina, AUG. Entonces, yo no voy a poder empezar mi proteína hasta que no encuentre el AUG, ¿sí? Las tres primeras bases nitrogenadas son G, G, C. No me sirven, ¿sí? Yo tengo que encontrar el AUG, o sea, necesito encontrar la adenina, el uracilo y la guanina, uno tras del otro seguiditos. Sigo, acá tengo GCU, no me sirve, CUA no me sirve, AAU no me sirve, AUG, ¿lo ven? Acá encontramos el AUG, que es lo que me va a dar inicio a la proteína, ¿sí? No importa cuántas letras haya adelante, cuántas bases nitrogenadas. Hasta que yo no encuentro el AUG, no arranco con mi proteína, ¿sí? Entonces, dijimos que AUG codifica para el aminoácido llamado metionina. Entonces, una vez que encontré el AUG, voy a colocar el primer aminoácido de mi proteína, que es la metionina, ¿sí? Que dicho sea de paso, ¿quién es el que va colocando acá los aminoácidos para formar la proteína? Es nuestro tercer ARN, que es el ARN de transferencia. ¿Sí? Bien, el ARN ribosómico va a seguir corriéndose, ya encontró el AUG, el ARN de transferencia colocó el primer aminoácido que era la metionina. Este entonces fue el primer triplete que se leyó, ¿sí? Ahora vamos a seguir leyendo siempre las letras, las bases nitrogenadas de 3 en 3, ¿sí? Estas 3, estas 3, estas 3, sin saltearme nunca ninguna letra, ¿sí? Siempre de 3 en 3, ¿sí? ¿Y qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir buscando en nuestro código genético para qué aminoácido codifica cada uno de estos tripletes, ¿sí? Cada una de estas bases nitrogenadas. Entonces, la que sigue después de la metionina, la vamos a poner acá abajo, es AGU. Lo que yo hago es venir acá y buscar AGU, ¿sí? AGU, acá está. Acá no se tienen que confundir, tienen que mirar muy bien para no cometer errores y poner un aminoácido que no es, ¿sí? Entonces, AGU, AGU, codifica para el aminoácido llamado serina. Entonces, el ARN de transferencia va a venir y va a colocar acá la serina. Seguimos con el que viene, GAU.
lo buscamos. GAU. GAU codifica para un aminoácido llamado ácido aspartico. Entonces voy a colocar acá el ácido aspartico. Continuamos. ¿Sí? Vamos a ir colocando así para que entren todos. UCC. Buscamos acá. UCC codifica para la serina. Y así continúo con todos los demás hasta encontrar la finalización de la proteína. Ahora van a ver a qué me refiero. GUU. Buscamos acá. GUU. Codifica para la valina. Siguiente. UUU. Acá está. Fenilalanina. Siguiente. UGA. UGA. ¿Ven lo que dice? Finalización. Si yo llego a un triplete, que puede ser UGA, o puede ser UAA, o puede ser UAG, que son los tres que me indican finalización, no importa que esto siga, puede haber 3, 5, 10, 20 letras para allá. Pero si yo llego a la finalización, quiere decir que acá terminó mi proteína. ¿Sí? Entonces, listo. UGA me indicó la finalización de la proteína. Quiere decir que ahí terminé mi ejercicio. Entonces, ¿cómo me quedó armada la proteína? Esta proteína está armada por una metionina, una serina, un ácido aspartico, otra serina, una valina y una fenilalanina. Esa es la proteína que se armó, ¿sí? Y hasta ahí llega mi proteína. Así que ahí termina el ejercicio una vez que encuentro la finalización. Recordemos entonces que siempre la proteína recién va a comenzar cuando yo encuentre el auge con la metionina y va a terminar cuando yo encuentre la finalización.